¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora, esa decisión del TAD de iniciar expediente sancionador contra Rubiales. Le abren expediente por esa celebración del Mundial, por esos hechos que ya todos conocéis, pero atención porque el expediente que se inicia no es por posibles infracciones muy graves, sino que se limitan a considerarlo como presuntas infracciones graves. Desoyen así esa denuncia presentada por el CSD, la admiten parcialmente, pero considerando que no son tan graves como el CSD solicitaba en su denuncia. Evidentemente esto va a tener consecuencias, al menos dos consecuencias importantes que por supuesto vamos a comentar. Venga, empezamos. Bueno, pues sí, como sabéis, el CSD la semana pasada presentaba una denuncia ante el TAD, una denuncia contra Rubiales, solicitando que se iniciara ese expediente sancionador por la posible comisión de infracciones muy graves por parte de quien entonces era, y aún sigue siendo, presidente de la Real Federación Española de Fútbol por esa celebración eufórica fuera de lugar en el palco y sobre todo con Jenny Hermoso, que el CSD consideraba que podrían ser constitutivas de infracción muy grave. De hecho, dieron una rueda de prensa, su presidente Víctor Francos dio una rueda de prensa el viernes por la tarde, anunció la presentación de esa denuncia, dijo que de hecho habían recibido varias denuncias contra Rubiales por estos hechos y que el CSD había decidido no elevar ninguna de las denuncias que le habían presentado, sino que iban a hacer la suya propia. El CSD propiamente dicho iba a hacer su denuncia, a fundamentarla y a presentarla ante el TAD. Y así lo hicieron. Prácticamente a estas horas, hace una semana, el CSD estaba presentando esa denuncia solicitándole al TAD que se reuniesen de urgencia el pasado lunes, este lunes pasado, para poder iniciar ese expediente sancionador. De hecho, Víctor Francos en esa comparecencia rogó que se reuniese el lunes, porque sabéis que es costumbre que se reúnan los jueves, pero pidió adelantar la reunión para que el inicio de ese expediente no se fuese demasiado en el tiempo y para que todo se resolviese lo antes posible. Así fue, el TAD se reunió el pasado lunes. El objetivo del CSD en todo momento ha sido que el TAD abriera expediente sancionador por la comisión de infracciones muy graves por parte de Luis Rubiales, porque si se abría expediente sancionador por infracciones muy graves, el CSD está capacitado para convocar de urgencia a su comisión directiva y proponer y adoptar la suspensión provisional de Rubiales, la suspensión cautelar, hasta que el TAD resuelva el expediente. La intención del CSD siempre ha sido ellos mismos poder suspender a Rubiales mientras el TAD llevaba a cabo la resolución del expediente, y eso solo lo podían hacer si el TAD abría expediente por dos infracciones muy graves por parte de Luis Rubiales. El TAD se reunió el lunes, como sabéis, después de varias horas reunidos. No acordaron la iniciación del expediente porque necesitaban más documentación, pidieron al CSD más documentación, les faltaba parte de la información para poder adoptar la medida de abrir ese expediente. Entre otras cosas, necesitaban comunicados oficiales de las jugadoras, de Jenny Hermoso, de la Federación y demás, no recuerdo qué otra cosa. Y el CSD presentó toda la documentación que el TAD le había requerido la mañana del martes siguiente. Hasta ahora no teníamos noticia, no teníamos constancia de cuál iba a ser la resolución del TAD, porque pese a reunirse de urgencia el lunes no sirvió para mucho, la verdad. Se volvieron a reunir en sesión ordinaria y esta tarde acaban de sacar esa noticia de que proceden a abrir expediente disciplinario, expediente sancionador contra Luis Rubiales, pero no por infracciones muy graves, sino por infracciones graves. Admiten parcialmente esa denuncia del CSD, la admiten a trámite, consideran que hay hechos que pueden ser constitutivos de infracción, pero no de muy graves como consideraba el CSD, sino simplemente por infracciones graves. En concreto, lo que el TAD considera es que no existen indicios de falta muy grave de abuso de autoridad en el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso. No consideran que exista esta infracción muy grave de este abuso de autoridad y lo reconduce a otro tipo infractor como falta grave. Considera que es una falta grave todo lo sucedido tanto en el campo como en el terreno de juego en esa celebración del Mundial por parte de Luis Rubiales. Considera el TAD que la infracción que podría haber cometido Luis Rubiales es de atentado contra la dignidad y decoro deportivos, que es falta grave tipificada en la ley aplicable y no muy grave como solicitaba el CSD en su denuncia. Esto, como decía al principio, trae dos consecuencias principalmente. La primera de ellas es la más práctica, la más evidente, la más a corto plazo, y es que como se ha iniciado por infracción grave y no muy grave, el CSD no puede convocar a la comisión directiva y no pueden por sí mismos solicitar y
llevar a cabo la suspensión de Rubiales como pretendían desde un principio. El CSD pretendían ser ellos mismos quien acordasen la suspensión de Rubiales hasta que el TAD terminase de tramitar este expediente, pero para ello necesitaban que el TAD iniciase el expediente como infracciones muy graves y no solo graves. Como el TAD lo ha iniciado únicamente como infracción grave, el CSD no puede entrar de oficio y no pueden por sí mismos llevar a cabo esa suspensión en el ejercicio de sus funciones. Sí que tienen otra vía, otra posibilidad, que ya han anunciado que la van a hacer, el CSD ya ha anunciado que va a llevar a cabo esta segunda opción, y es pedirle al TAD que sea él, que sea el propio Tribunal Administrativo del Deporte el que lleve a cabo esta suspensión cautelar de Rubiales. El TAD puede tomar medidas cautelares, llevar a cabo la adopción de medidas cautelares en cualquier procedimiento sancionador mientras dure el mismo. En lo que transcurre ese procedimiento sancionador, que pueden ser semanas o meses, le pueden solicitar al TAD o el TAD puede acordar medidas cautelares mientras se resuelve todo el expediente. Esto es lo que el CSD ha dicho que va a hacer, se contempla en el artículo 102 de la Ley del Deporte, y ya que no lo pueden hacer por sí mismos, le van a solicitar al TAD que sea el propio tribunal el que suspenda cautelarmente a Rubiales hasta que se resuelva el procedimiento sancionador. Ha habido una comparecencia de Miquel Iceta, ha dicho que lo van a solicitar, desconocemos cuándo evidentemente el TAD se va a reunir y va a resolver acerca de estas medidas cautelares, pero sí que van a realizar esta solicitud para que el Tribunal Administrativo del Deporte lo valore y tome una decisión acerca de si adopta esa medida cautelar o no. La segunda consecuencia evidente es que no es lo mismo una infracción muy grave que una infracción grave a los efectos de sanción. Las infracciones muy graves están castigadas con mayor dureza, con más gravedad, y las infracciones graves, bueno, pues tienen sanciones acordes con la proporcionalidad de los hechos, ¿no? En este caso el CSD solicitaba que se abriera expediente por infracciones muy graves que tenían unas sanciones de inhabilitación que iban de los 2 a los 15 años de inhabilitación. Era lo máximo que se le podía imponer a Luis Rubiales por estos hechos en caso de que se hubiese abierto este expediente por infracciones muy graves, pero, como digo, el TAD abre expediente únicamente por sanciones graves, y esto tiene como sanción prevista en la Ley del Deporte la inhabilitación de 1 mes a 2 años. 2 años es el tiempo máximo de inhabilitación que se prevé para las infracciones graves, por lo tanto, evidentemente cambia mucho la posible sanción que pueda tener Luis Rubiales después de la tramitación de este expediente, que con infracción muy grave se puede ir a los 15 años y con infracción únicamente grave únicamente se le pueden imponer 2 como máximo de inhabilitación en el ejercicio de sus funciones. Es verdad que aún así esto tiene efectos a largo plazo porque actualmente Luis Rubiales, como sabéis, está suspendido por la FIFA, tiene esa suspensión cautelar por parte de la FIFA, que hombre, fue más rápida que el CSD y que el TAD, es una obviedad, fue mucho más rápida en ese sentido, abrieron expediente disciplinario, la FIFA está tramitando su propio expediente disciplinario a la par que aquí en España lo estamos haciendo con el TAD, pero la FIFA ya de inicio, cuando abrió ese expediente, acordó la suspensión cautelar de Rubiales durante un plazo de 90 días, como sabéis. Por lo tanto, pese a que el CSD no pueda acordar esa suspensión por infracciones muy graves, Rubiales ya está suspendido temporalmente por la FIFA y eso no va a cambiar. Actualmente ahora va a tener 2 procesos abiertos, van a ser 2 organismos los que según sus reglamentos, según sus legislaciones, pues puedan imponer una sanción u otra, pero bueno, la FIFA en este sentido lleva ventaja porque se inició bastante antes el expediente y el TAD lo ha iniciado ahora a la espera de recibir alegaciones, pruebas, etcétera, 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 para llegar a una resolución sobre el fondo del asunto. A todas estas, Rubiales ha emitido un comunicado ante esta noticia de que el TAD abría expediente sancionador por posibles infracciones graves y no muy graves. Ha reiterado que todo fue fruto de un momento de júbilo, de alegría, de espontaneidad, que todo fue consentido, que reitera sus disculpas y que llegará hasta el final para defenderse en sus intereses. Ha dicho que está ante el TAD, que está ante la FIFA, que está ante todos los organismos que decidan abrirle expediente por estos hechos y que él va a defender su verdad hasta el final porque considera que aunque cometió actos en los que se equivocó, pues no ha cometido agresión alguna, ¿no? Tenéis el comunicado completo en cualquier red social porque ha corrido como la pólvora, pero en esencia se defiende una vez más de ese consentimiento, dice que existió consentimiento por ambas partes y que se defenderá allá en cada procedimiento que le abran para ser inhabilitado o sancionado, ¿no? Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros, qué os parecen
Estas palabras de Rubiales, que reconoce que se equivocó, pero que mantiene que existió consentimiento, que se va a defender en todas las instancias. ¿Y qué os parece esa decisión del TAT de abrir expediente por infracciones graves y no muy graves? Dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.